Bien, ese se ve. Bien. Ahí estamos. Se ve y se escucha, ¿verdad? Perfecto. Sí, las dos cosas. Perfecto. Bueno. Al final de la anteclase pasada pudimos ver el primer capítulo que está en el programa sobre este tema, que es el de la crisis del estado de bienestar, ¿no? La idea es repasar un poco eso más rápidamente y meternos en todo el ciclo neoliberal hasta el 2008. Un poco el texto de Varoufakis nos parece central porque nos da un marco global, ¿no? Por ahí es demasiado macro y hay un montón de fenómenos, cuestiones, ¿no? Que hacen, por supuesto, al funcionamiento del neoliberalismo y esta etapa que no los ve Varoufakis porque, bueno, se ocupa de determinado plano, ¿no? Del plano más macro, de lo que sería la dinámica o el orden mundial. Entonces, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clases, las especificidades de los países, etcétera, que, bueno, no los podemos ver porque, bueno, priorizamos una mirada más de proceso y una mirada más macro, ¿no? Eso como por ahí costado crítico respecto de, bueno, qué es lo que falta bueno, del marco teórico y el desarrollo que hace Varoufakis. Pero tiene la ventaja de darnos ese marco global y de tener una mirada también bastante original sobre distintos problemas, ¿no? Que hacen al origen el desarrollo y la crisis del neoliberalismo. Porque justamente tiene esta mirada procesual y además porque es un político también Varoufakis. Entonces tiene una mirada particular en ese sentido, ¿no? Su acción teórica y su desarrollo como economista e historiador se pone en juego también como una acción política, ¿no? Él fue ministro de Finanzas de Tsipras, bueno, del intento fallido, ¿no? Del gobierno de Syriza. Entonces, bueno, él tiene una mirada desde adentro también, ¿no? Una mirada muy cercana de los pormenores del funcionamiento de la economía global a todo nivel. Entonces, por eso nos parece siempre una mirada muy interesante para transmitir y fuera un poco de los cánones de la historiografía, de la historia económica y obviamente del establishment de los teóricos económicos, ¿no? Bien, entonces, él tiene esta mirada global y él lo que va a plantear es, bueno, con Bretton Woods y durante los 30 años gloriosos o dorados, lo que se da es un plan, ¿no? Un orden global en el cual las principales potencias negocian y establecen una serie de acuerdos, que son los de Bretton Woods. Estados Unidos, el principal rector de la economía mundial, el patrón oro-dólar y algo de lo que se va, digamos, a preocupar mucho Varoufakis, retomando críticamente, pero valorando también algunas ideas de Keynes, es de, bueno, ¿cuál va a ser la clave de este plan global y una de las preocupaciones centrales de las principales potencias de ese entonces? ¿Cómo generamos las dinámicas para que no se vuelva a generar una crisis económica y también una disputa de poder político y económico como la que vivimos en el periodo entre guerras que terminó con el desastre de la Segunda Guerra, ¿no? Cómo generamos un orden económico global que tenga en cuenta, bueno, las fuertes desigualdades y equilibrar esas desigualdades, ¿no? Y justamente una de las principales preocupaciones que va a haber es cómo generamos medidas y políticas macro a nivel global
contra las crisis recurrentes de los ciclos económicos, políticas anticíclicas. Y el punto donde va a poner el foco, recuperando a Keynes, Varoufakis, va a ser cómo se reciclan los excedentes de capital, ¿no? Ahí está un poco la clave de cómo evitar las crisis al estilo de los 30, ¿no? Esto de, bueno, los desvíos hacia la economía financiera, bueno, las crisis financieras que después derivan y se articulan en crisis económicas, crisis sociales y crisis políticas. Entonces la clave va a estar ahí. Keynes lo que proponía era un reciclado automático de estos excedentes a través de organismos supranacionales. Bueno, esa idea fracasa y lo que va a existir es una administración discrecional de los Estados Unidos erigida como principal potencia económica, ¿no? Y también política. Y esto se va a hacer, obviamente, a través de, digamos, toda la institucionalidad que se funda a partir de Bretton Woods, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, la OMC, el GATT, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos organismos lo que van a buscar es intentar paliar las grandes desigualdades económicas entre los países centrales y los países periféricos y fundamentalmente la reconstrucción de las principales potencias afectadas por la destrucción de la Segunda Guerra. Todo lo contrario a lo que se hizo en la primera posguerra, ¿no? Digamos, el reverso, todo lo contrario a lo que se hizo a partir del Pacto de Versalles. Justamente lo que se va a hacer es privilegiar geopolítica y financieramente a Japón y Alemania, ¿no? Para evitar, bueno, que nuevamente se generen las rivalidades, las competencias y los problemas geopolíticos que reúnen una tercera guerra. Entonces, por un lado eso, por un lado también recomponer a Japón y Alemania para controlarlos también, ¿no? En el sentido de construir una alianza geopolítica con estos países. Alemania para que sea la que bloquee el bloque soviético y Japón, ¿no? Para que sea la influencia principal en el Pacífico y el sudeste asiático y frenar la influencia china. Y después, obviamente, por supuesto, también promover el reordenamiento y la reconstrucción y el crecimiento de Inglaterra y Francia en segundo lugar. Esto era, sintéticamente, lo que explicó Yamil del plan global, según Varoufakis. Entonces, lo que va a decir Varoufakis es que el efecto de origen es la ausencia de un mecanismo formal y automático, esto que quería Keynes, y no el manejo discrecional de los Estados Unidos, ¿no? Que eso va a implicar una deformación, sobre todo a partir de la crisis de los 70, pero que también se va a ver durante los años dorados cómo Estados Unidos maneja los excedentes que genera y los excedentes globales para beneficiar tal o cual país, tal o cual zona en función de sus intereses geopolíticos con la dinámica de la Guerra Fría. Entonces los conflictos de Corea y de Vietnam, ¿no? El rol del sudeste asiático, bueno, todo hace a la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, ¿no? Y no necesariamente a, bueno, problemas que tengan que ver con el orden global, ¿no? En términos económicos estoy hablando. ¿Qué pasa? Este manejo discrecional y esta sujeción del orden económico a los intereses geopolíticos dentro del bloque occidental hacia los Estados Unidos, lo que va a generar son distorsiones en cómo se invierten esos mecanismos, ¿no? Esos excedentes. E incluso una dinámica en la cual hay un exceso de gastos, ¿no? Que tienen que ver con estas necesidades geopolíticas, con la escalada bélica, con la competencia aeroespacial, etcétera, etcétera, pero que tienen como el punto de quiebre
y uno de los fenómenos más relevantes que hacen a la crisis de los 70, que tiene que ver con los costos de la guerra de Vietnam, ¿no? Acá están los números, que lo que hicieron fue generar una reducción de los beneficios empresariales paralelamente a un ingreso de los salarios de la clase trabajadora que generó un desequilibrio en el funcionamiento de la economía. Entonces, Estados Unidos, de ser superavitario y el principal asignador de los recursos, pasó a ser una economía deficitaria que ya no podía responder, ¿no?, a la dinámica del patrón monetario y de ser la economía que respalde todo ese funcionamiento con un esquema monetario rígido, ¿no?, donde el oro vale determinada cantidad de dólares y viceversa. Entonces, ante el aumento del déficit, el problema de la inflación y los desequilibrios que generaba esta combinación de estancamiento con inflación, bueno, algunos de los países centrales ya van a empezar a presionar para salirse del corset que representaba el patrón oro, y bueno, la respuesta de Nixon va a ser bastante inesperada para estos países centrales que presionaron puntualmente Francia y Gran Bretaña para cambiar sus dólares a oro, básicamente porque el dólar se estaba depreciando. Entonces la respuesta de Nixon va a ser salirse de buenas a primeras del acuerdo de Bretton Woods, ¿no?, y dejar al dólar como una moneda flotante y generar un efecto dominó en la inflación y un descalabro y una desorientación total respecto del patrón de los valores de las cosas, ¿no? Cualquier duda, pregunta, consulta, avisan, ¿sí? Entonces, la crisis de los 70, esto es muy interesante porque es una mirada que es bastante original dentro de la historia económica y dentro de las propias discusiones entre historiadores, que es que Varoufakis no va a poner el foco en la crisis del petróleo, ¿no?, para hablar de la crisis del Fordismo, del estado de bienestar, ¿no?, del mundo keynesiano de los 30 años dorados. Él va a poner el foco en Estados Unidos y cómo Estados Unidos repiensa el orden global en función de sus intereses geopolíticos, ¿no? Entonces él va a poner más el foco en la ruptura del 71, en una serie de reformas que encabeza Nixon, que después, bueno, por las dificultades, los problemas políticos que generó la guerra de Vietnam y el Watergate, bueno, de alguna manera esas reformas quedan truncas y luego con la llegada de Reagan y después obviamente también Thatcher, esa transición de los 70 que va a ser bastante lenta y tortuosa, ¿no?, con muchos tires y aflojes, en los 80 se va a dar a toda marcha, ¿no? Entonces va a ser mucho hincapié Varoufakis en, bueno, las decisiones económicas, macroeconómicas, no solamente para Estados Unidos, sino con sus consecuencias globales, que van a ser las distintas administraciones donde van a ir increyendo en desarrollar todo el recetario que, bueno, hoy, obviamente, al fin del ciclo neoliberal, nos parece harto conocido, ¿no? La suba de la tasa de interés, la relocalización industrial, la recomposición y el rediseño, ¿no?, de todo el, digamos, el andamiaje industrial mundial, ¿no?, esto de las relocalizaciones
de las principales industrias, que después vamos a ver las consecuencias que eso tiene al interior de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto de repensar y desarmar todo el complejo fordista industrial pensado en función del consumo de masas, bueno, se va a reestructurar, pero a nivel global, ¿no? Donde Estados Unidos va a pensar, bueno, cuál es el rol que le va a asignar a cada uno de los agentes y componentes del mercado mundial y de los principales países de la economía mundial. ¿Y qué va a decir Varoufakis? La clave de este nuevo ordenamiento es que Estados Unidos va a pasar de ser una economía superavitaria y que va a exportar capitales de forma directa o indirecta a través de los mecanismos de las instituciones financieras y demás, a ser un país deficitario con doble déficit fiscal y comercial, y donde se va a desplazar de ser la principal potencia industrial para pasar a ser la principal potencia financiera, ¿no? Y ahí es donde va a centrar su capacidad de dominio económico más que en su capacidad productiva, ¿no? Por supuesto, siempre con el fuerte respaldo que le da el poderío militar y el poderío atómico, ¿no? Que va a ser lo que va a explicar, hay una íntima relación entre la capacidad de imponer condiciones con esta dinámica deficitaria y la capacidad y el poder de fuego que con el triunfo en la Guerra Fría se va a ir incrementando cada vez más, ¿no? Para los Estados Unidos. Entonces Varoufakis habla de 4 carismas, que es decir, cuáles son las 4 condiciones que explican la capacidad de Estados Unidos de imponer condiciones al mercado mundial, más allá de estas dificultades, ¿no? y de estas complicaciones, ¿no? que implicaron la crisis de los 70 y el cambio en la lógica de los patrones de acumulación del capital. Entonces, ¿qué va a decir? Pese a romper con el patrón oro, paradójicamente, lo que va a generar en el mercado mundial, en el mercado monetario mundial, en el mercado financiero mundial, es que, o sea, todavía más Estados Unidos va a ser un rector como patrón de valor. El dólar va a pasar a ser el único patrón de valor central, entonces se va a depender todavía más del dólar que antes, porque antes tenía el anclaje del oro, entonces eso también representaba un límite, ¿no? Para imponer condiciones cambiando el valor del dólar. Entonces, ahora Estados Unidos va a tener una influencia todavía más directa y no va a tener ataduras para imponer condiciones a través del valor de su moneda, ¿no? Entonces se va a dar un fenómeno muy particular, dice Varoufakis, que es a partir de la crisis y el desorden que genera la ruptura del patrón oro, lejos de complicarse, Estados Unidos encuentra una manera en la cual puede imponer mucho mejor condiciones en el mercado global. Y ahí vamos a ver por qué, porque esto se asocia también a otros factores que tienen que ver con ciertas ventajas comparativas que va a tener Estados Unidos frente a las otras potencias. Y acá está por ahí una de las cosas más originales e interesantes de la lectura de Varoufakis, que es que dice, contrariamente a lo que se piensa, la crisis del petróleo, lejos de ser un problema para los Estados Unidos, o sea, sí, por supuesto va a ser un problema para el modelo fordista de combustibles baratos, ¿no? Y producción en masa de automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, Estados Unidos, frente a casi toda Europa, pero particularmente a Alemania y Japón, en esta crisis del petróleo va a tener ventajas comparativas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos
importaba solo el 32,5% del petróleo. Sin embargo, Europa y Japón importaban casi todo el petróleo que consumían. Entonces, Estados Unidos ahí va a encontrar una variable de ajuste que le va a generar una mejor competitividad, porque efectivamente tanto Alemania como Japón van a ser mucho más competitivos hacia principios de la década del 70, cuando se desata esta crisis, en términos industriales, ¿no? Porque Estados Unidos tiene una estructura de costos muy alta y demás, por todos los problemas políticos y económicos que venía explicando. Entonces, ahí lo que dice Varoufakis es: Estados Unidos deja correr la crisis del petróleo. Además, porque en términos geopolíticos tenía una relación muy fuerte con Arabia Saudita, con Venezuela, con Irán, todavía en ese momento. Entonces, en realidad Estados Unidos tenía la capacidad como para, bueno, por lo menos frenar este conflicto que le generan los países petroleros, ¿no? No es que Estados Unidos lo genera el conflicto, no dice eso Varoufakis. Lo que dice que hace una lectura del conflicto en la cual deja correr. ¿Por qué? Porque entiende que puede sacar ventaja respecto de sus principales competidores. ¿Sí? Después, además del ordenamiento y demás, hay una necesidad, por esto que explicaba, de, bueno, la estanflación, la alta estructura de costos, la disputa permanente con sindicatos fuertes en todo el mundo, pero bueno, también en los Estados Unidos, por aumento salarial, la caída de la productividad, la caída de las ganancias. Entonces, bueno, básicamente de lo que se trata toda la transición de los 70 y la restitución y la imposición del ideario neoliberal tiene que ver con una necesidad de reestructurar todo el patrón de acumulación en función de mejorar la capacidad de generar ganancias. Entonces, bueno, uno de los elementos centrales fue cómo generar una disputa contra la clase trabajadora para cambiar la correlación de fuerzas y la participación del ingreso. Entonces, en los 70 y los 80 va a haber muchísima conflictividad social, ¿no? Entonces se va a utilizar el escenario de crisis para fomentar esa polarización social desde los espacios de poder, ¿no? Y obviamente hay muchas huelgas en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, que van a ser puntos de inflexión que también después se van a repetir a lo largo y ancho del planeta, digamos, ¿no? Momentos clave en los cuales huelgas importantes son derrotadas, la de los mineros en Gran Bretaña, me acuerdo de la huelga de telefónicos acá en Argentina, bueno, distintos ejemplos que hay en los cuales en momentos claves los empresarios, los grupos económicos logran ganar batallas emblemáticas y disciplinar al conjunto de la clase trabajadora. Y ahí cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Y después, otro de los mecanismos, ¿no?, que va a encontrar los Estados Unidos para imponer nuevamente condiciones, aprovechando los escenarios convulsivos que genera la crisis, tiene que ver con el manejo, lo que les decía antes. Al romperse las ataduras del patrón oro, Estados Unidos va a tener una muñeca más flexible para manejar sus variables monetarias y sus variables económicas, y eso va a generar crisis en muchísimos países en vías de desarrollo a los cuales Estados Unidos les prestaba. Es muy conocida, bueno, la crisis de deuda de los 80, cómo afectó a Latinoamérica, pero también afectó a, la periferia o el borde del bloque soviético,
Acá Varoufakis señala los casos de Bulgaria, de Polonia, Yugoslavia y de Rumania, países que tenían cierta independencia relativa de la Unión Soviética o que directamente tenían mucha independencia, como el caso de Yugoslavia o Rumania, y que a partir de todo el proceso de suba de interés y de cambio de la dinámica financiera van a entrar en crisis y, bueno, Estados Unidos va a sacar muchísima ventaja de esa situación, ¿no? De cambiar las reglas de juego de la dinámica financiera y cambiar completamente una lógica que ya venía cambiando, pero que va a ser absolutamente desnaturalizada y va a transformar completamente, digamos, los principios originarios que tenían que ver con, bueno, cuáles eran los objetivos, las metas y el funcionamiento del FMI y del Banco Mundial. Es a partir de los 70 y la crisis de los 80 que, bueno, estos organismos directamente se transforman en herramientas de sujeción de Estados Unidos, los países centrales a los países en vías de desarrollo, ¿no? Una herramienta para profundizar las brechas de la desigualdad, contrariamente a sus cartas orgánicas de origen. Entonces, lo que va a decir Varoufakis es que con el nuevo orden neoliberal se va a invertir el mecanismo de reciclado de excedentes. Es decir, Estados Unidos va a pasar a absorber los capitales, ¿no? Y los va a reciclar comprando las exportaciones que les va a vender Alemania, Japón, luego en los 90 después el sudeste asiático, los tigres asiáticos, ¿no? Con ciclos además muy cortos, ¿no? De suba meteórica, pero después de crisis, en el caso de los tigres asiáticos. Y por último, hoy en China, ¿no? Que, bueno, es un poco más compleja, no lo vamos a ver en esta clase, la relación de Estados Unidos y China, pero que digamos que China es el único caso exitoso que logra, de alguna manera, sortear o poner en crisis estos mecanismos de sujeción y, bueno, hoy es una competencia muy fuerte de los Estados Unidos que obviamente amenaza con la hegemonía norteamericana, que sigue siendo tal, ¿no? En crisis, pero sigue siendo tal. Porque, bueno, yo desde que empecé a estudiar ya por los primeros 2000, que, bueno, leemos artículos, libros que hablan de la crisis terminal de la hegemonía norteamericana, pero bueno, ya pasaron más de 20 años y sigue existiendo la hegemonía norteamericana en crisis. Entonces, bueno, no es tan sencillo el tema, por eso para mí requiere de muchísimo debate, ¿no? Esto de la nueva Guerra Fría, la competencia, la guerra comercial, etcétera. Pero sí se puede decir que ni Japón ni Alemania, el sudeste asiático, estuvo en condiciones de generar una disputa real y abierta a la hegemonía económica, ¿no? Norteamericana, como China. Entonces, paradójicamente, Estados Unidos potencia su hegemonía acrecentando su déficit, ¿no? Y esto hace que incluso las economías más importantes del mundo sean más dependientes del centro económico y financiero mundial. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, acá un poco profundiza la idea de Varoufakis, pero me parece muy importante esta idea, ¿no? Que está expresada en este discurso de Paul Volcker. Paul Volcker fue, digamos, uno de los arquitectos de este nuevo orden neoliberal, fue el que manejó la Fed durante fines de los 70 y buena parte de los 80, y en un discurso él dice directamente, las tareas que tenemos por delante tienen que ver con la desintegración controlada de la economía mundial, es decir, hay una plena conciencia por parte de quienes diseñan el orden neoliberal
de la necesidad de destruir la sociedad fordista, de destruir el estado de bienestar, ¿no? Una destrucción controlada que, bueno, no va a ser tan controlada siempre, ¿no? Entonces, bueno, así como va a tener estos pilares, este nuevo orden neoliberal, también va a tener, como va a decir Doncellas, el Minotauro, que tiene que ver, bueno, con la metáfora esta del Minotauro, etcétera, etcétera, que se alimentaba de doncellas. Bueno, ¿cuáles van a ser las principales herramientas que va a desarrollar a partir de los pilares que venía describiendo este nuevo orden neoliberal para seguir afianzando esta hegemonía? Y son 4. Primero, la dinámica financiera que se construye alrededor de Wall Street y un nuevo escalón en la financiarización de la economía, ¿no? Los derivados financieros como una herramienta muy particular que tiene que ver con el funcionamiento de la dinámica de Wall Street. Después el nuevo modelo corporativo, que Varoufakis toma el ejemplo de Walmart. Y después, por último, la nueva dinámica especulativa, ¿no? Que tiene que ver con las hipotecas subprime, donde pone el foco Varoufakis porque va a ser el eslabón débil que luego se va a romper y va a generar después que se desencadene la crisis financiera. Entonces, con respecto a Wall Street, va a hablar de valores metafísicos, ¿sí? Varoufakis. Fíjense lo que son los números, ¿no? Hacia el 2008, el mercado global absorbía más del 70% del flujo comercial global, ¿no? El mercado financiero. El MG es la sigla de Minotauro Global, es decir, Wall Street, la dinámica financiera que construye Estados Unidos, que no es solo Wall Street, pero Wall Street es el centro, va a absorber más del 70% del flujo comercial global, ¿no? Hay una cifra que es tremenda, que es que para esta época casi el 40% del flujo comercial global se va a dar intra firma de las principales corporaciones globales, las primeras 100 corporaciones globales, ¿no? El 40% del flujo comercial global se da intrafirma a las 100 primeras corporaciones globales. Es impresionante el nivel de concentración económica que genera el nuevo orden neoliberal, ¿no? Entonces, los 90 y los 2000 son definidos por una ola de fusiones y absorciones de empresas, generando esta fuerte concentración, ¿no? Este fenómeno de empresas que se fusionan o empresas que quiebran y son absorbidas por otra, ¿no? La dinámica financiera, la atracción por la especulación financiera hace que, bueno, las empresas y los CEOs de las empresas y los dueños de las empresas no piensen tanto en el objetivo mismo, ¿no?, que tenía la empresa en términos productivos, en términos de servicios, sino en la rentabilidad que generan, ¿no?, y los límites también que tiene esa rentabilidad. Y cómo esa búsqueda de todo el tiempo aumentar la rentabilidad hace que pierda el sentido mismo, el origen de la empresa, en función de buscar esa rentabilidad, y eso va generando esa búsqueda y esa fijación por la ganancia, va generando esta tendencia hacia la financiarización y hacia la concentración, ¿no? Que hace que también haya como una dinámica permanente en la cual las nuevas industrias, las nuevas economías, sobre todo la economía digital, pero bueno, hay muchos derivados de eso, y hay muchos ejemplos de eso, sean una atracción permanente para nuevas, digamos, para nuevas corridas hacia esa novedad económica y un fuerte imán para la afluencia de capitales, ¿no?, que va a generar a su vez
crisis de corto plazo, ¿no? Porque va a haber una sobreabundancia y un boom, ¿no?, de inversiones en un sector novedoso de la economía que rápidamente se va a saturar y va a generar crisis cíclicas. Una de las más conocidas es la crisis de las .com, ¿no?, en los 90. Pero como estas va a haber distintas crisis, ¿no? Mini crisis que tienen que ver con esto, con la velocidad que adquiere la especulación financiera y esa búsqueda permanente de la novedad, de la ganancia por sí misma, ¿no? Bueno, y también, bueno, acá explica que esto va a generar grandes desequilibrios también, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de estas grandes novedades, ¿no?, que se generan y estas fiebres de inversión, ¿no?, y esta búsqueda de fusionarse para también capturar porciones más grandes del mercado, etcétera, etcétera, va a generar todo tipo de desequilibrios, y muchas grandes fusiones después van a fracasar y se van a disolver rápidamente, ¿no? Acá el ejemplo de Daimler, Benz y Chrysler, o el de Aoli, Time Warner, o sea, es indistinto además cuáles son las ramas productivas, ¿no? Son muy similares, ¿no? Y bueno, eso transparenta cómo hay un mecanismo por detrás que es el que empuja y tracciona a estas dinámicas de concentración y especulación financiera. El otro elemento es el de los derivados financieros, ¿no?, que va a ser una herramienta que va a diseñar un sistema de apalancamiento. ¿Qué quiere decir con esto? La especulación financiera, para lo que fundamentalmente sirve, es para generar una ganancia ficticia. Es para generar una ganancia cuando no hay condiciones para generar ganancia, básicamente. Estos derivados, en principio, iban a ser seguros financieros, porque es tal la dinámica y la fiebre bursátil, que obviamente cada vez va a haber más complejidad, más mediaciones y también más riesgos. Entonces, se van a generar todo tipo de mediaciones para ir reduciendo esos riesgos, ¿no? Por esto que decía de las fiebres de inversión y las crisis recurrentes. Entonces, los derivados tienen que ver con esto, con instrumentos derivados de otros activos, ¿no? Una acción central, ¿no?, y un papel que lo que busca es generar condiciones de legitimidad de esa acción, ¿no?, o determinado reaseguro frente a los riesgos que genera cualquier actividad financiera con determinada acción, ¿no? Pero lo que se va a generar son, bueno, cada vez más mediaciones y más dinámicas distorsivas y especulativas. Y también, como se generó en los 30, como se generó cada vez que hay especulación financiera y crisis, va a ser una herramienta que lo que va a permitir es fragmentar todavía más el mercado financiero, descomponerlo en pequeñas porciones y hacer más masiva todavía la participación en los mercados financieros, porque lo que van a hacer los derivados es como si fueran una mediación para llegar a una acción. Por ejemplo, yo quiero comprar un paquete accionario de 12 medialunas, pero no tengo la plata para comprar esas 12 medialunas ahora. ¿Qué pasa? Entonces, compro un derivado que se llama opción de compra futuro, es decir, yo apuesto a que estas 12 medialunas van a crecer, ¿no?, en términos financieros, su valor va a aumentar de acá a 6 meses, no sé, un 50%. Entonces yo compro un derivado con opción de compra, es decir, compro un derivado que vale 2 medialunas en vez de 12 medialunas. Pero a través de ese derivado yo tengo la opción de compra, ¿no?, de esa acción, que en el caso de que esa acción crezca, yo puedo hacerme de una ganancia de esa acción. Entonces, es como comprar una fracción de acción, pero con el reaseguro de que yo gano sí o sí. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque yo compro 2 medialunas a condición que esas medialunas valgan más. Si esas medialunas valen menos, a mí me devuelven la plata, ¿sí? Es como que no tiene riesgo, es como si no tuviese riesgo, ¿no? Es una compra modesta que va a tener una ganancia modesta, pero no genera demasiado riesgo. Pero ¿eso qué hace? Que haya, porque parece que no es negocio esto, pero sí es negocio. ¿Por qué? Porque en la cantidad, ¿no?, de esos derivados financieros, en el volumen, ahí es donde aparece la ganancia. ¿Por qué? Porque yo con 12 medialunas puedo vender muchísimas más medialunas, ¿no? Y captar un montón de fondos con los cuales yo hago negocios por 6 meses, ¿no? Y reproduzco su valor por 6 meses. Entonces, yo pagarle una mínima ganancia por esa fracción que compró de acción, a mí no me representa un gran gasto. El que hago negocio soy yo, porque soy el que concentro el volumen de las inversiones, ¿no? Entonces, son mecanismos que son muy complejos y que justamente se van complejizando cada vez más. ¿Para qué? Para generar oportunidades de inversión y de ganancia que son cada vez más forzadas, más ficticias, ¿no? En función de generar constantes expectativas, ¿no? De generar nuevos jugadores y generar a través de aumentar el flujo financiero y de aumentar los jugadores, generar mayores expectativas, ¿no? Y así se genera este apalancamiento. Después hay opciones y apuestas a futuro que son todo lo contrario, es decir, opciones de compra, opciones de venta, también aquellos que apuestan a que esa acción no va a aumentar, sino que va a perder valor. Entonces, se genera como una especie de ruleta bursátil en la cual algunos apuestan a ganador y otros apuestan a perdedor, ¿no? Es una dinámica cada vez más compleja y distorsionada, ¿no? Esto sería el apalancamiento, ¿no? Es generar mayor volumen de flujo financiero para generar mayores expectativas y nuevas oportunidades. Y luego está el nuevo modelo corporativo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el fuerte ajuste que genera un retroceso de los ingresos para la clase trabajadora, que se consolida en la década de los 80 y se impone con muchísima fuerza en todo el mundo en la década de los 90, obviamente con lo que es ya el fin de la historia, la caída de la Unión Soviética, el pensamiento único, el consenso de Washington y todo lo que es ya la estabilización y consolidación del modelo neoliberal como el hegemónico a nivel mundial. Y bueno, se va a imponer también un cambio en las dinámicas de consumo, porque se va a expulsar, ¿no?, el consumo de masas a muchísimos trabajadores y trabajadoras, producto del ajuste neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a construir un modelo de consumo para ingresos más bajos, ¿verdad? Lo que sería para nosotros acá en la Argentina la dinámica de la salada o la dinámica del día por ciento, es decir, un supermercado que apuesta a el consumo de la clase media baja y la clase trabajadora de menos ingresos, digamos, ¿no? Bueno, lo que es el día por ciento para nosotros o la dinámica de la economía popular e informal va a ser Walmart, ¿no?, dentro de la concepción norteamericana, es decir, construir un consumo de masas, pero de bajos ingresos, ¿sí? Es un modelo que, va a decir Varoufakis, es la lógica inversa al fordismo, que era salarios un poco más altos para tener la perspectiva de un consumo de productos de mayor valor agregado y generar el impulso de la rueda. Bueno, esto va a ser al revés. Va a ser pensar
mercado de productos más baratos para salarios más bajos, ¿sí? Es la lógica inversa. Y el cuarto elemento va a ser el de las hipotecas subprime, ¿no? Es decir, así como se piensa un mercado de consumo barato para bajos ingresos, a medida que se va saturando y se va limitando la dinámica financiera y hay que buscar cada vez mayores actores que se inserten en esta dinámica para generar mayor expectativa y mayores oportunidades de ganancia, entonces se van a generar estos instrumentos financieros que van a ser las hipotecas subprime, ¿no? Básicamente, lo explico muy brevemente, es en vez de una persona tiene una hipoteca, ¿no? Se endeuda y pone su casa como garantía, se van a hacer paquetes con distintas hipotecas, ¿no? Que van a tener esos paquetes distinta calificación, ¿no? Pongamos por caso, hay 3 niveles. Un nivel donde se construye un paquete accionario de, no sé, 3 hipotecas de departamentos de Palermo. Después, un segundo nivel donde se hace un paquete accionario, bueno, con una hipoteca de alguien con mucha guita de Palermo, bueno, un trabajador de clase media de Parque Patricios y después un trabajador de la economía popular que vive en un barrio popular de Villa Fiorito. Y después un tercer nivel donde, bueno, se agarra un trabajador que se compra un departamento monoambiente Lugano, alguien que tiene en el tercer cordón del conurbano una casita y alguien que vive en un barrio popular en el fondo de Almirante Brown. Entonces ahí se arma un tercer nivel de paquete accionario que implica mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque le están prestando a alguien que a sabiendas, ¿no? Especulan con que va a tener problemas para poder pagar esa hipoteca. Pero ¿qué pasa? Como hacen una conjunción, ¿no? Y articulan distintos fragmentos de deuda, de esa manera reducen los riesgos. Esto al principio va a funcionar muy bien, va a funcionar mucho con segundas y terceras propiedades, sobre todo en los Estados Unidos, en España también, ¿no? Y en toda Europa. Es algo que se va a extender por todos los países centrales y no tan centrales, ¿no? Incluso va a pegar más fuerte esta crisis en España, en Grecia, en Islandia, no sé, en países que no son el centro de Europa, digamos, ¿no? También va a impactar igualmente, de todas formas, en los países centrales, ¿no? En Gran Bretaña, Estados Unidos, en Alemania menos. Pero a lo que voy es que es tal la fiebre especulativa que, bueno, a sabiendas se va a generar una dinámica cada vez más distorsionada, ¿no? Y después alrededor de la subprime también va a estar este negocio de la CDS, que son pólizas de seguros financieros, que es importante mencionarlo porque ¿qué es lo que quiebra cuando se da la crisis de la subprime, ¿no? Que lo más rutilante, lo que va a despertar todas esas armas, va a ser la quiebra de Lehman Brothers. Son justamente estas. Lehman Brothers, que era fundamentalmente una empresa de seguros, ¿no? Muchas de las entidades financieras que quiebran al principio son empresas de seguro que vendían estas pólizas financieras, ¿no? Estos CDS que lo que hacían era respaldar esta subprime, ¿no? Cuando las subprimes empiezan a caer, entonces estas empresas quiebran. Y esto genera un efecto dominó. Los bancos que emitían fundamentalmente la subprime ya no tienen quien los respalde, entonces se genera toda una crisis de desconfianza que, bueno,
va arrastrando como efecto dominó, no solamente todo este entramado de la subprime, sino que van cayendo otros bancos y demás. Esto lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto. Hasta ahora, dudas, preguntas, consultas, porque esto es bastante abstracto y bastante complejo. Yo, para entender bien en detalle este proceso, además de leer el texto de Varoufakis y otros textos de la biografía, yo recomiendo mucho ver la película La Gran Apuesta. ¿No? Es una película que está en Netflix, además. ¿No? Una película de 2 horas, con incluso actores del mainstream de Hollywood. ¿No? Está Brad Pitt, George Clooney, etc. Donde explica todo este proceso de la subprime, ¿no? Es muy interesante, la película es muy buena. Sí, hay alguien que abrió el micrófono. Yo ese, pero no, nada. Bueno, ya me parece que no vamos a llegar a verlo David Harvey, así abrimos a la última parte del balance de la materia. Pero bueno, quería terminar con esto, con el crash del 2008. Como les decía antes, se caen las hipotecas. Primero, si se caen las hipotecas, eso genera una quiebra de aquellos que, las empresas de seguros que respaldaban estas hipotecas, y eso genera un círculo vicioso y un efecto dominó, ¿no? Una especie de remolino que va absorbiendo activos y va generando quiebras en cadena espiraladas, que hace que el Banco Central Europeo, Estados Unidos, el gobierno británico y demás salieran al rescate de una manera brutal. O sea, es muy paradójico que, bueno, este paradigma neoliberal, ¿no? Este proceso neoliberal haya terminado con esta crisis que implicó un salvataje de los principales estados, ¿no? De las principales potencias, fenomenal. O sea, y además una cosa burda, ¿no? Muy burda. Los estados nacionalizando deuda, comprando empresas quebradas a cualquier precio. Todo un desastre que contradice cualquier manual libertario, ¿no? Con un nivel de hipocresía y de liviandad sin ningún tipo de problema. Fíjense que los niveles de volatilización de capital fueron mayores a la crisis del 30. Claro, tenía un nivel de superfluidad, digamos, la valoración del capital y la creación de riqueza ficticia que para diciembre del 2008, un año y pico después de lo que fue el momento del quiebre, la bolsa de Nueva York había perdido un 31% de su valor. Tremendo. Porque capaz que está ahí en la cuestión. En el sentido de, mientras en el 29-30 la crisis había sido de abundancia de stock en bienes físicos, si se quiere, acompañado de una consecuente crisis financiera, vos acá lo único que es la crisis de carácter financiero. Y capaz que de ahí radica la cuestión de por qué el salvataje tan burdo y tan, solapado por los estados, porque no se está solamente salvando la industria, sino que se está salvando el sistema. Exacto, sí. Sí, en parte es así, pero esto también va a generar consecuencias económicas reales, ¿eh? O sea... Sí, claramente. Igual al margen de eso, también cuando vos, o sea, ellos, por más que apliquen políticas neoliberales, me parece que la experiencia del 30 dejó en claro que el Estado nunca va a retroceder de manera tal que digamos, que en caso de necesidad salgan a salvar el sistema. En realidad queda como siempre como ejército de reserva el Estado como para salir a salvar al sistema. Exacto, sí. Eso es así. O sea, en última instancia está claro que cierta ambigüedad o cierto terreno de disputa que representa el Estado en algunos países
bueno, cuesta pensarlo un poco más en los países centrales, ¿no? Sí, en definitiva, si es necesario, mañana no le prendemos fuego al Banco Central. Claro. Pero es así, se ve con mucha claridad en Estados Unidos, en Alemania, que el Estado, o en Gran Bretaña, que el Estado aparece como, en última instancia, garante de los negocios de la burguesía, como decía Marx, digamos, ¿no? Gobierne quien gobierne. Eso es, en los países centrales, por lo menos, ahí no hay mucho margen para ambigüedad en ese sentido. Incluso Varoufakis da cuenta de eso en este libro. Este libro es un testimonio de eso. Él, ¿por qué se mata explicando todo esto? Porque en última instancia lo que dice, bueno, dentro del sistema es imposible tener, una aspiración de reforma, digamos, dentro de este sistema. Porque él, bueno, plantea salirse de la Comunidad Europea, salirse del euro, cuando es ministro de Finanzas de Grecia, y lo que le dicen es que básicamente no se puede hacer eso, ¿no? Que no hay salida, no hay un día después de salirse del sistema económico y financiero mundial, ¿no? Y esa es la gran frustración, digamos, ¿no? Bien, bueno, las consecuencias en la economía real. En 2009 el crecimiento de la economía global es negativo por primera vez desde 1945. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Bueno, hay un derrumbe absoluto de la industria automotriz, Fiat compra Chrysler y se nacionaliza General Motors, cosas que uno no... Yo hasta antes de leer este libro, la verdad que no había prestado atención o no había recaído en este tipo de datos. Son datos que son muy elocuentes de lo que significó esto, ¿no? 4 millones de estadounidenses perdieron su trabajo, una de cada 200 casas fue rematada, ¿no? 10% de desocupación, se duplicó prácticamente la desocupación en Estados Unidos y Europa, y obviamente generó una crisis de legitimidad política que vaya, si fue grande, que terminó Donald Trump como presidente, ¿no? Se queda corto en la caracterización acá, el amigo Varoufakis hablando de crisis de legitimidad. Bueno, y esto, volviendo a la frase esta de Paul Volcker, esto de la destrucción planificada de la economía, estas imágenes son de Detroit, ¿no? Detroit, que fue una de las capitales automotrices del mundo durante los 30 años dorados, se transforma prácticamente en una ciudad fantasma. En 1950, con 1.850.000 habitantes, era la quinta ciudad de Estados Unidos. Hoy es la 24 con poco más de 600.000. Esto es un teatro. Miren lo que es. Parece el escenario de una guerra. Miren lo que es. El 18 de julio de 2013, Detroit se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en quiebra en la historia. Miren lo que es esto, ¿no? Es el escenario de muchos conglomerados fabriles del conurbano, que ni siquiera están así ahora, ¿no? Porque muchos de esos edificios se recompusieron y son hoy galpones o centros culturales. Miren lo que es esto, es increíble. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Sí, pum para arriba también. Bueno, por lo menos mostramos lo que es la destrucción y la pobreza en los Estados Unidos, ¿no? Cosa que se muestra bastante poco. Sí, de hecho, hay un youtuber que suele hacer paralelos de ciudades y hace un paralelo del actual Detroit, o sea, filmando las calles y comparándola con el Bronx en los 80, con las afueras de Nueva York, y se parece bastante. Es una Detroit completamente así, casas abandonadas, barrios enteros abandonados, planta creciendo en el medio del pavimento, y bueno, la Bronx de los 80, que también parece un estado de guerra, básicamente. Un comentario. Una de las clases que no pudimos dar es representaciones de los Estados Unidos, ¿no? Que trata de hablar en esa clase
poco la imagen que tiene Estados Unidos de sí misma, un poco la historia de Estados Unidos, y nos detenemos un poco, a iniciativa mía, a los compañeros no les gusta tanto, en la serie de Walking Dead. Y un poco es eso, ¿no? O sea, hay una lectura sociológica de Walking Dead y histórica, que aparece el género, ¿no?, de los muertos vivientes a partir del neoliberalismo. Y esa destrucción de Atlanta, concretamente, y de varias ciudades, tiene que ver con esas imágenes que mencionaba Ezequiel, ¿no? Entonces, en los análisis trazan ese paralelo y esa relación. La ves con la lógica que trae el neoliberalismo, ¿sí? Porque es algo, Ezequiel se detuvo en el aspecto económico, pero podemos detenernos mucho más en el aspecto ideológico, conciencial, cultural, que trae detrás sigo el neoliberalismo, que tiene que ver justamente con la exacerbación del individualismo, el egoísmo. Un poco ya lo estuvimos trabajando con Yami de lo que fue la destrucción del Estado neoliberal, exacto. El ideal de la libertad en tanto, bueno, no sé, libertad ahí es toda la discusión de qué se entiende por libertad, ¿no? Libertad de empresa, libertad de emprendimiento. No sé qué más querían arreglar. No, ahí traía lo de libertad en el sentido que lo trabaja Harvey en su texto, ¿no? Libertad, retoma Polanyi diciendo hay una libertad que es buena y una libertad que es mala, en dos acepciones, digamos, ¿no? Cuando se trata de libertad de ganancias, libertad inescrupulosa de poder acumular, esa no está bien vista, pero sí rescata, digamos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, demás cuestiones, ¿no? Lo que pasa que todo eso se solapa y el neoliberalismo fue muy astuto en utilizarlo, ¿no? Con, digamos, trayendo una de las banderas de los 60 y de los 70, que era, por un lado, la libertad de toda esa juventud que vimos en esa revolución social cultural, pero dejando de lado la crítica hacia el sistema, hacia las corporaciones, que obviamente lo de corrido de lado para servir sus intereses, ¿no? En esta restauración de clase que plantea Harvey. Para mí es paradigmático lo que pasa con el COVID y el tema de la vacunación con respecto al concepto de libertad. Porque en definitiva no hay, o sea, el concepto caló tan hondo y caló tan distorsionado que, por ejemplo, tienen problemas con las fuerzas de seguridad en Estados Unidos porque las fuerzas de seguridad no se quieren vacunar. Entonces, en definitiva, hay como una disociación entre lo que es el bien común y lo que es el bien individual, en el sentido de que muchas veces el bien individual afecta al bien común y viceversa. Sí, la pérdida del sentido de comunidad, ¿no? Es uno de los grandes temas. Eso está trabajado también en Bauman, y les recomiendo el texto Comunidad de Bauman, que lo teníamos hace unos años también, cuando hablábamos de la crisis del estado de bienestar. Por lo que decía Yami, el texto de Harvey, ahora me acuerdo, perdón, no lo repasé para la clase, hablaba también justamente de este vínculo entre el texto de Hoffman que hablamos, del reciclado de los ideales de los 60, y concretamente también hablando de libertad, de lo que fue el primer experimento del neoliberalismo en términos políticos, que fue la dictadura militar chilena, ¿no? Es interesante también ver el recorrido de Chile en función de trazar también el recorrido del neoliberalismo. No, justo eso iba a decir, digamos, que en nombre de la libertad, el neoliberalismo se instauró a fuerza de fuego y sangre en todos lados, digamos. Obviamente no fueron los niveles de conflictividad de Estados Unidos y Gran Bretaña los mismos que las dictaduras latinoamericanas, digamos, ¿no? Por obvias razones. Pero siempre fue a fuerza, digamos, ¿no? Entonces no hay una búsqueda, digamos, que desarrolló mayores niveles de libertad por parte de los consumidores, sino que fue una imposición de las clases dominantes, digamos, ¿no?
Entonces, me parece muy paradójico eso, ¿no? Cuando uno lee el proceso histórico, bueno, es muy difícil explicar el neoliberalismo en función de mayores niveles de libertad, ¿no? Es muy difícil realmente. Bueno, Harvey habla de que en realidad todo lo, digamos, en un proceso de mediano a largo plazo, lo que se termina viendo es que hay un resurgimiento neoconservador, ¿no? Y él lo plantea en el 2003, 2004, creo que es el texto. Mira, 15, casi 12, 15 años antes de que surgiera la figura de Trump, ¿no? Y bueno, este fenómeno que nosotros lo estamos viviendo últimamente con los libertarios y el Avanza Libertad, la Libertad Avanza, que sacaron una porción considerable en provincia y en capital, también esconden por detrás de esta ideología que muestran para afuera con liberal, pero escalando un poco, tienen factores neoconservadores muy ligados por ejemplo, a lo que plantea al establishment y a las corporaciones, ¿no? Que es un poco lo que señala Harvey y lo que se termina viendo trasfondo, ¿no? Como en el neoliberalismo detrás lo que busca es a la crisis orgánica que se plantea en los 70, ese empate hegemónico. Bueno, el resultado está que trae y pone al capital por encima del trabajo de una manera brutal en cuanto a las consecuencias de concentración de riqueza por un lado y empobrecimiento del otro. Sí, digamos, el concepto de acumulación por desposesión lo que marca es justamente eso. Como el capitalismo, para transformar los patrones de acumulación, tiene que volver a su origen más violento y brutal, ¿no? Que es sacarse el envoltorio democrático e imponer las nuevas condiciones de sujeción en términos económicos duros, digamos, ¿no? Por eso esta idea de desposesión. Me parece que es muy interesante en ese sentido, es muy certero, esta idea de la vuelta al origen de la acumulación originaria, para generar nuevos patrones de acumulación, pero a través directamente de la desposesión, ¿no? Sí, diciendo que no hay una única acumulación originaria, sino que todo el tiempo el capitalismo está buscando bienes por privatizar, recursos por privatizar, ¿no? No, y que Si tiene pueden que ser ver también humedales, mejor. tiene que ver con esto que decía Liliana, de bueno, el problema es que es tan superflua la acumulación de capital y la generación de capital que, bueno, cae por su propio peso y demás. Pero después el capitalismo también busca otros mecanismos, ¿no? De modificar los patrones de acumulación, que son bien materiales, que tienen que ver con los recursos naturales duros, con la hiperexplotación y la extracción de pluralidad absoluta. Es decir, también busca volver a esos mecanismos más brutales y más despojados de cualquier tipo de mediación, digamos. Sí, de hecho la prueba está en cómo se flexibiliza laboralmente no solamente a sociedades como las nuestras, sino también a las europeas. O sea, los europeos están sufriendo debido a la misma presión que tienen a nivel interno entre países considerados, digamos, desarrollados y no desarrollados, si cabe la categoría, para este momento histórico. El tema de, bueno, por ejemplo, en España la flexibilización laboral lleva a que ayer estaban planteando la posibilidad de establecer contratos laborales legales de 3 meses de duración. O sea, vos tenés seguro 3 meses de trabajo, cuando acá apenas en los 3 primeros meses, cuando llegaste a los primeros meses, cantás victoria porque al menos ya estás con cierta estabilidad, al menos si te echan, te pagan indemnización, si no en los primeros 3 meses estás como flotando en una nebulosa. Entonces, también yo estaba, cuando plantearon este texto hace 2 o 3 clases, me acordaba de una denominación que apareció creo que cerca del 2009, o sea, tras la crisis, respecto a los países del sur de Europa, hablaban de los PIGS. O sea, Portugal, España, creo que era Irlanda y Grecia,
que eran los países que estaban, no era Irlanda, era Italia, que eran los países que estaban atravesando las crisis más duras, porque eran los que, digamos, claramente no tenían capacidad para sortearla, y que eran subvencionados por el Fondo Monetario o por los mismos bancos europeos, a condición de que, digamos, hicieran un ajuste feroz. Y bueno, o sea, todos los medios de prensa hablaban despectivamente de países que en realidad la misma Unión Europea había perjudicado. O sea, con la unificación de Europa en un gran bloque, las asimetrías se agudizan. Y lo único que hacen es, digamos, criticar el mismo monstruo que fomentan. De acuerdo. Una evidencia de, como María Liliana se reía antes al principio de la clase, cuando decíamos, dimos la mayoría, el 80% de la clase de la materia es prehistoria, ¿no? De cómo significó la crisis del 73 y el rumbo del 76. Todas discusiones que en algún punto algunas se venían acumulando. Por ejemplo, el adiós al proletariado, ¿no? Me acuerdo que era una discusión en los 80, que tiene que ver con el fin de ese proletariado típico del mono azul, o inclusive el cuello blanco, ¿no? Propio de la segunda revolución industrial y de los 30 dorados, ¿no? O sea, ese mundo de los 30 dorados ya no existe, está en crisis, bancarrota. Nos estamos agarrando ahí algunos de cómo podemos con las uñas, y que hay otro mundo, ¿no? Que hay otras perspectivas. Y escuché un comentario, ¿no? Haciendo cuenta de las últimas elecciones. Cambiemos hizo, bueno, ya no se llama Cambiemos, Juntos, ¿no? Hizo campaña explícita con la ley de despidos, digamos, ¿no? Promoviendo que vamos a despedir a todo el mundo. Y la gente lo votó. ¿Suicida a la gente? ¿O es porque lo vota aquella gente que ve en aquellos que tienen justamente paritarias o convenios colectivos de trabajo como un sector ultra privilegiado, minoritario, y a la vez que no me permite acceder al mercado de trabajo, ¿no? O sea, la mayoría de los desplazados o proletarios, digamos, lo votan en contra de sus propios beneficios, o es que no los tienen, digamos, esos derechos, ¿no? Entonces, un poco para pensar la relación de esta clase con el mundo que vivimos y cómo transformó aquel mundo que estudiamos, y que muchas veces seguimos pensando como clásico, ¿no? Como el mundo en el cual transcurrimos, y los desafíos son otros, me parece. Parece que la materia tiene que ser cada vez más, ya entrando en la parte de balance, cada más del siglo XXI que del siglo XIX. Aunque seguimos viviendo bajo sus conceptos, bajo sus parámetros, sus nociones, ¿no? Inclusive bajo sus utopías en algún momento. Sí, eso de que ya no existe el proletariado me hizo acordar a un discurso de Pinochet, donde dice que precisamente eso, dice, bueno, acá se acabó el proletariado, es la hora de los emprendedores. Creo que usa exactamente esa palabra. Sí. Bueno, hablemos del balance, dale, los quiero escuchar a ustedes. Con Ezequiel hablamos mucho y con Yamil durante todo el año. ¿Quién quiere arrancar? Unas palabras, o nos despedimos. Chau, chau, adiós. Sugerencias de lectura, sé que Leandro tiene lecturas acumuladas, interesantes, María, Liliana también, para brindarnos. Bueno, oye. Perdón. Dale, tranqui. No, iba a repetir lo mismo que le dije en Asia, que la modalidad de parcial en el sentido, en esta instancia virtual de poder elegir de tener unas opciones de preguntas a elegir,
a mí me gustó mucho y me sirvió mucho también para ir armando como una línea de lecturas. No, después sugerencia, a mí todo el tema de nacionalismo, de construcción de la comunidad y el desarme también del sentido de comunidad también me parece un tema bastante interesante. Ahí la veo, María. Nos conocemos. Se te nota la hilacha, Leandro. Pero aparte de eso, yo en contra de lo que dice Leandro, tiene una pequeña trampa esa elección. Uno tiende a elegir los temas que le resultan más llevaderos o fáciles y capaz con cierta deshonestidad intelectual posterga, digamos, me pareció mucho más completo y más complejo también el armado del primer parcial, también que en ese momento ya estaba re harta, quería, aunque sea 15 días de vacaciones, pero me parece mucho más completo, incluso para mí, el tema del primer parcial por el hecho de tener más complejidad y que no pudiera hacer tanta trampa en ese sentido de elegir yo lo que a mí me gustaba y, digamos, desligar las lecturas que no me habían agradado tanto. Después creo que sí, que hay que correr bastante el eje. Si bien en los colegios secundarios no se trabaja ya del 90 para adelante, me parece que va a ser una propuesta a futuro, sobre todo para los más jóvenes, el tema de trabajar temas que tengan más actualidad, sobre todo por las materias orientadas, etcétera. Sí, está bueno la sinceridad de María Liliana con respecto al parcial, porque yo después corrigiendo suelo hacer, los compañeros saben, la cuestión de la elección, porque me gusta fomentar que cada uno, a la vez haciendo un poco de sinceridad también, no se llega a leer todo, ¿no? Entonces, me interesa que lo que escriban, lo escriban a conciencia, que lo puedan trabajar, darle tiempo suficiente, pero me parece que exageré esta vez. Darle la posibilidad de que escriban sobre un solo tema. Varios de ustedes escribían sobre un solo tema y bueno, medio como que reiteraban los textos, y entonces tal vez me zarpé en esa posibilidad de opción. Así que el año que viene, para que le chimentan a sus compañeros, no va a ser así. Vamos a hacer un poco más. Ya que quieren libertad, bueno, tomen libertad. Libertad. Profe, ¿vamos a seguir teniendo acceso al Drive y a los textos o eso se corta? Mientras quieran tenerlo, no hay problema. Después de diciembre es con suscripción, una suscripción mensual. Igual yo los que son de base de la materia ya los tenía. De hecho, Historia del siglo XX lo compré en el 2010 y en el 2015 me regalaron los 3 tomos compilados de Hobsbawm. Así que, digamos, el esqueleto de la materia está. Después las discusiones por fuera de eso. Sí, uno en general, yo busqué material también por fuera. En general, los centros de estudios tienen como reservorios de todo el material sobre el que se está discutiendo historiográficamente. Está bueno, está bueno. Sí, una de las recomendaciones permanentes es que vayan armando su biblioteca en papel o digital, ¿no? Que cada vez va a ser más digital. Así que por eso es que una de las intenciones también es tener una carpeta con los libros enteros, no solo con los capítulos, para que puedan acceder a ellos y vean la obra también completa. ¿Quieren que les lea las notas finales? ¿No? Sí. Bueno, Arias cierra con 9, Sonia con 8, Crespo con 6, Jorge Domínguez con 9, Eugenia Duwoc con 8, Luciana Felice con 9, Luciana Fernández con 8, Liwell Forti con 8,
Juan Graciani, que es una lástima que no esté, con 10. Lean con 10. Pablo Guevara con 8. Ivonne Ifrón con 6. María Liliana Joaquín con 9. Muy buen trabajo. Yara Kaufman con 8. Matías Lima con 8. Matías López con 8. Alejo a final con 4. Sofía Martínez con 9. Lautaro Moncayo con 7. Denise Perrone con 7. Lautaro, vos querías hablar, te interrumpimos ahí, no pudiste. Después retomas la palabra. María Rojas con 10. María Sabini con 8. Y Gastón Siwaki con 9. Son buenos promedios, la verdad. Muy, muy buenos promedios, felicitaciones. Buenos laburos. Lautaro, ¿querías decir algo? Alejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, haciendo como un balance para el cierre, en líneas generales sí, la usada fue excelente, la verdad que las modalidades como para el trabajo también. Comparto un poco lo que decían los compañeros y retomo algo de lo que dijo Liliana, en el hecho de correr el eje para trabajarlo en las clases, ¿no? En el hecho de trabajarlo en el aula, que es justamente después para que lo que estamos estudiando en este momento. Me ha pasado este año una experiencia personal de poder volver al secundario después de muchos años para dar unas clases y en ello descubrí que las comparaciones para trabajar temas contemporáneos tienen que ver un poco con lo que no se pudo trabajar para esta materia, pero sí que estaba, que es el texto de Mark Fisher, de Realismo Capitalista, que me parece un texto muy nutritivo, que me gusta bastante, como para entender la lógica de las respuestas también, ¿no? de estos estudiantes. Me tocó estar en estas semanas, en vísperas de elecciones y posteriores a las elecciones, las posiciones, y creo que se corresponden las respuestas de grandes de ellos a una lógica de modelo individual y empresarial, ¿no? Como una respuesta me pareció de la llamativa de la campaña de Milei, cuando entrevistan a la gente que estaban con él bajo de la campaña, o terminar la campaña, el hecho de que el país se administra como una empresa, pero, y me pareció que escuchando a los estudiantes, ¿qué pasa con esos estudiantes de manera individual? ¿Cómo administran o cómo ven su vida a través de esto, ¿no? De una administración de una empresa y cómo luchan con la idea del fantasma del comunismo tan presente y cómo todo se bifurca, se va por las ramas de qué es comunismo, qué es socialismo, qué es el capitalismo en sí. Nada, un poco de eso. Y bueno, muchas gracias realmente a todo el equipo de la cátedra y a vos, Gabriel, porque fue una linda cursada. Gracias, Lautaro. Sí, terrible. Pero bueno, nada. Es el laburo de trinchera también, el aula concebido como un laburo de trinchera al cual también estamos aportando un pequeño granito de arena. No de bajar línea, de formatear, de las juventudes hitlerianas o la bajada de ¿no? Todo ese discurso, porque sin duda siempre, o sea, que haya propaganda en el aula es desde los manuales de secundaria, ¿no? Mi mamá me mima, propaganda en el colegio. La cuestión es dar la discusión. Me parece que abrir la discusión es lo que realmente podemos hacer como aporte, brindando nuestros puntos de vista. Y me parece que eso es un poco también lo que, obviamente, ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta que hay opiniones diversas dentro de los componentes de la cátedra. Lo felicito, lo admiro eso, me gusta, está bueno. Y nunca nos hemos callado. Y a la vez, algo que me gustó, que se dio la posibilidad de que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero una parte, o por lo menos los que están acá presentes y los veo, que tienen siempre la amabilidad de prender la cámara, tuvieron la posibilidad de hablar y escuchar y fueron interesantes aportes. Así que también con los videos, los trabajos prácticos, creo que fue
con todo lo problemático de una modalidad virtual, con todo lo enquilombado que es que todo está en la normalidad más allá de la pantalla y nosotros acá cursando, de que, como decía Sonia antes, estar en nuestras casas, y yo lo estoy viviendo con una beba de un mes, ha modificado muchísimo lo que es la posibilidad de dar clase o tener la clase, ¿no? Con las demandas que requiere la vida cotidiana y a esta hora de la noche, ¿no? Que también pesa. Así que les agradezco haber estado del otro lado y ojalá que estemos del mismo lado la próxima, el año que viene, en los pasillos, cruzándonos, intercambiando. Y un poco lo que le decía a las compañeras antes, que lo repito a Leandro, a Alejo, a Liliana, el material lo van a tener y también los canales de consulta, de intercambio, de opiniones, invitaciones, le va a seguir llegando de las actividades que hagamos en la materia, como la que hicimos la semana pasada. Así que, nada, que la comunicación, que no se corte, ¿no? Como dicen, como se decía, no sé si se sigue diciendo. En ese sentido de la posibilidad de seguir retroalimentando esta cursada con sus experiencias futuras, con sus lecturas futuras y con los intercambios futuros. Y reiterar para aquellos que tengan interés de que, nada, es un grupo de trabajo que se fue armando a la medida de las propias inquietudes del grupo de trabajo, digamos. Y en ese sentido, si alguna tiene intención, interés de hacer una inscripción, bienvenido sea, lo puede hacer en esta materia, hacer una ayudantía también, y aquí estaremos para, en la medida de lo posible, de nuestras capacidades, poder alentarlos y ayudarlos y apoyarlos a desarrollar sus inquietudes, ¿no? Y de esa forma nosotros aprender y alimentarnos también de un poco los intereses de ustedes, ¿no? Que es un poco lo que trata de alimentar también, más allá de las preocupaciones propias, el contenido de la materia. Así que, nada. Profe, perdón, sí, antes que, no sé si Alma quiere decir algo. Yo quiero decir dos cosas, primero que nada. Lo más interesante que me pareció de cómo se planteó la materia es los trabajos de hacer planes de clase y el hecho de que distintos compañeros presentaran, digamos, cada uno en grupo o de a dúo, textos de la materia. Me pareció que eso permitió que se agilice más y, digamos, discusiones o dudas entre nosotros, además de entre los ayudantes y el profesor usted. Eso me pareció bastante interesante y una dinámica que me gustaría que, no sé si de la misma manera, pero tal vez en otras materias que son tal vez incluso más pesadas, y un formato como este es como que ayudaría como a entender a autores o procesos o temas que quizás si simplemente se exponen y se preguntan cosas que no, o yo por lo menos me cuesta más terminar de entenderlo. Como lo planteó, me pareció, ya sea virtual o presencialmente, que una muy buena idea. Y después lo otro en realidad es una duda respecto del final. Sí, me acuerdo que usted había dicho al principio de la materia que los finales no sería dar, digamos, todas las unidades, sino que sería dar uno en particular, ¿puede ser? ¿O no era así? Depende del caso de cada uno concreto con cómo le haya ido en los parciales, ¿sí? Después, Alejo, si querés, lo vemos en particular, revisando tus parciales y en qué nos tenemos que detener y en qué no. Yo sé que el final en realidad es una charla, digamos, ¿no? A veces uno dice el final, ¿no? Los que hemos hecho todas las carreras haciendo finales sabemos que a veces tienen su peso de prepararlo todo, pero a veces, por lo menos en esta materia, tratamos de hacerlo más liviano y sacarle toda esa carga de formalidad, que sea más un repaso y una relectura que te sirva para reflejar, y a la vez, a veces es tan bueno los finales, soy un defensor de los finales, en algunos casos porque te sirven a armar el conjunto de la materia, digamos, ¿no? Nada, cuesta. Uno te hace la carrera más larga, más pesada, más enciclopédica, lo entiendo, esa sería la contraparte, pero te va a ir bien, Alejo. Aprovechalo. Si lo aprovechás, le vas a sacar el jugo. Después hablamos, ya si querés para ahora, para las próximas mesas. Sí, lo que te recomiendo es que aproveches lo fresco que tenés la cursada
para sacarte también la materia encima rápido. Y no acumular. Y dos cosas desde la voz de la experiencia. No la postergues más allá de febrero porque después se hace un recuesta arriba. Cualquier materia que dejes postergada más de 3 meses es un infierno, pero te lo digo. Sí, ya lo sé, no hace falta, ya cometí ese error, ya estoy marcado a fuego. La segunda es que te cierra más cuando das final, te queda mucho más fresco para siempre cuando das final que cuando lo haces con promoción directa. Sí, bueno, tiene una mirada gracias. más integradora, me parece. Uno termina de cerrar la materia si la tiene que preparar en el final. Igual yo siempre traté de evitarlo, pero siempre uno trata de evitarlo, pero cuando te toca, bueno, me parece que está bueno eso que te da al final. ¿Cuántos hubieran elegido la materia si hubiera sido con final obligatorio? Okay. Bueno, a mí me pasó que clásica era... bueno, en el Joaquín, en primer año, como no podíamos cambiar materias, me tocó Alba González como docente y era con final obligatorio. Y yo venía con un 10 de la UBA. Y me dijo, mientras otros docentes me decían, bueno, vos presentá los planes y yo los reviso y te lo apruebo, ella me dijo, no, yo no te vas, me dijo, es más, me dijo, no te va a generar ninguna dificultad la cursada de la materia. Y dije, bueno, entonces no presento ningún plan, me van a tener que fumar acá, en todas las materias. Y de hecho, al final fui la primera de la promoción o del grupo que lo di. Y sí, no me llevó más que 15 días repasar toda la bibliografía, porque básicamente era la misma que la UBA, o sea, y la verdad es que no, te cierra más la materia, o sea, porque cuando vos preparás el final, vas texto por texto y vas encontrando, porque muchas veces eso no se explica en el profesorado, el programa tiene un hilo conductor que hace que casi, en términos de Cifuentes, te diría que cierra como un círculo. O sea, lo que viste al final te cierra, digamos, el principio. Entonces, después cuando incluso vayas a dar clase, haces así, la das de una. Pero bueno. Alejo, te quiero ya mañana preparando la materia. Sí. Quería preguntar, digamos, de esa formalidad, pero bueno, porque si no después me iba a olvidar eso también. No, bien. Es que nos escribimos, es sentarnos a ver cómo te fueron los parciales, evaluar las preguntas que tuviste bien, mal, qué quedó pendiente de evaluación y nos concentramos en esos elementos. Bueno, muchas gracias. No, vos. Y nada, muy buena, yo la pasé muy bien en esta cursada. Qué bueno, me alegro. Bueno, queridas Yami, Ezequiel, si quieren decir algo, no, callen para siempre. No, más que nada agradecerles y felicitarlos, agradecerles por el compromiso, ¿no? Por la participación, por estar ahí del otro lado, por la constancia, por la calidad de los parciales también y los trabajos prácticos que nos tocaron corregir y que la verdad que se vio dedicación, se vio una lectura interesada, una lectura comprometida, una lectura seria de los materiales. Y la verdad también quería felicitarlos porque fue un grupo muy dinámico, muy participativo. Las clases tuvieron muchas discusiones, mucho ida y vuelta. Y yo coincido con lo que decía Alejo, creo que una de las sorpresas y de las innovaciones que creo yo llegaron para quedarse de la dinámica de la cátedra, que producto de la situación de la pandemia, la virtualidad y toda esta cosa rara que tanto odiamos de vernos a través de las pantallas, al menos quienes integramos esta cátedra, de todas formas nos trajo esto de, generar las presentaciones de ustedes, la participación a través de la presentación de los textos, que generó una dinámica muy interesante, un mayor ida y vuelta, y creo que es una modalidad que vamos a tener que encontrarle la vuelta para profundizar y seguir desarrollándola cuando volvamos a la presencialidad el año que viene. Y me parece que
Fue un grupo que se tomó con mucha responsabilidad el desafío de presentar textos en medio de la cursada, con los líos que implica cursar con esta modalidad y con muchas materias, y igual se trabajó con mucho compromiso y con un muy buen resultado. Así que felicitarlos por eso y nos alienta a nosotros también a seguir profundizando este método, y seguir mejorando y seguir trabajando para, bueno, ir incorporando cada vez más elementos, no solamente la dinámica, sino también que tienen que ver con los contenidos el año que viene. Así que bueno, gracias por eso, por el compromiso y la participación. Un poco voy a repetir lo que dijo ese, coincido bastante. Creo que han sido un grupo muy participativo en comparación con otros años. Nos hemos quedado hasta después de las 10 incluso debatiendo, discutiendo, siendo un jueves tan tarde. La verdad que eso se valora un montón. Rescato nuevamente el tema de la rigurosidad y la responsabilidad y el compromiso con que asumieron cada una de las presentaciones, ya sea a través de videos como en los encuentros sincrónicos. Y por mi parte agradecerles, siempre nos va a quedar, está bueno las devoluciones estas para ver posibles modificaciones de cara al año que viene, siempre nos nutrimos de lo que nos puedan decir como balance a fin de año. Nos queda esa espina de no haber podido avanzar más, o por lo menos a mí, yo creo que puedo hablar por la cátedra, que nos queda esa espina de no poder avanzar más en el tiempo, ¿no? A discusiones más contemporáneas que estaban planificadas, programadas, y que entre que empezamos tarde y diferentes dificultades hicieron imposible, y que a lo último corriéramos un poco para llegar por lo menos al neoliberalismo, que ese da un pantallazo fantástico en 40 minutos. Así que, por mi parte, agradecerles y obviamente poner en relevancia un trabajo que también hacen ese, Gaby, y Fabián, y Joa y Romy, que no están ahí presentes, pero que están aquí. Y obviamente la invitación a quien quiera sumarse a este equipo y a este grupo de trabajo. Gracias, Yami. Bueno, todo concluye el fin. Nada, un gusto, queridos, querides. Esperamos vernos pronto. Tengan buen descanso, ¿sí? Sigan cuidándose y sigan creciendo, ¿sí? Que van bien, los veo bien. Un gusto. Ojalá nos veamos. Chao, profe. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, profe. Gracias. Un buen final de año. Buen fin de año.